Buen día, les habla Marco Romero. Les bendigo en el nombre de Jesús. En esta ocasión vamos a continuar con la serie titulada ¿Cuán grande es el amor de Dios? Vamos a orar. Te damos gracias, Dios, porque eres bueno, porque eres 3 veces santo, porque eres el Dios del universo, el Dios de la Biblia, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Te damos gracias por el sacrificio vivo en la cruz del Calvario. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por tu Santo Espíritu. Te damos gracias por la iglesia, por los que comparten las Escrituras. Te damos gracias por el ángel de Jehová que acampa alrededor de nosotros, porque somos temerosos de ti y nos defiende. Te damos gracias porque nos provees, nos sanas, nos haces libre. Te damos la honra porque estás atento a todos nuestros clamores y nos escuchas. Te pedimos perdón por todas nuestras iniquidades, en especial cuando no amamos al prójimo. Y clamamos tu presencia en este lugar para que sea por medio del poder del Espíritu Santo el que se lleve el orden y el control y la dirección de esta enseñanza. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos quedado en la vez anterior en el Espíritu Santo, ¿no? Que una de las maneras como se manifiesta el amor de Dios, ¿no? Como dice su palabra, que Dios ha derramado su amor en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Y habíamos hecho referencia a algunos aspectos de esa forma de manifestación de amor, que es una forma de poder. La palabra dice que y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Consolador, y me seréis testigos en Samaria, en Judea, en Jerusalén y hasta en los confines de la tierra. Debemos testificar hasta los confines de la tierra el poder que hay en nosotros del Espíritu Santo. También la palabra dice que en los postreros días, en Hechos 2:17, dice Dios: derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. Esta aseveración la podemos evidenciar en las iglesias, por supuesto en la que principalmente se cree y se predica la palabra, como dice la Escritura, ¿no? Debemos ser de cuidado porque hay muchas religiones en las cuales mantienen una posición de incredulidad respecto a la obra sobrenatural del Espíritu de Dios. Y no creen en este tipo de señales, pues, de milagros, de prodigios, de sanidades. No creen en lo sobrenatural de Dios. Creen que eso solo ocurrió en aquel entonces y que aún no se sigue manifestando. Y sabemos la palabra que Dios es el mismo de ayer, de hoy y de por los siglos. Debemos estar atentos a percibir esas manifestaciones. Dios se manifiesta con nosotros. Si nosotros lo buscamos de corazón, Él poco a poco nos va dando muestra de lo sobrenatural de Dios. Lo que pasa es que Él lo hace en su tiempo y con cada persona trata de una manera distinta, ¿no? Pero principalmente Él lo hace donde se le busca de verdadero corazón, declarando siempre en todo tiempo la necesidad que tenemos de la llenura del Espíritu Santo. El Espíritu Santo en nosotros va a estar operando en función de la forma como nosotros le permitamos que Él sea el que dirige, el que guía. La palabra dice que el que es guiado por el Espíritu, este es hijo de Dios. Una manera en Efesios 5, el 18 al 20, se habla sobre la llenura del Espíritu y se habla de una manera de cómo podemos obtener la llenura del Espíritu. Y lo dice el apóstol en ese pasaje emblemático que dice: no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu. Y te dice aquí: hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, como se puede apreciar aquí con palmaria claridad, la manera de obtener la llenura del Espíritu de Dios en nosotros, en avivar ese fuego, pues, en nosotros,
Aquí lo dice la palabra textualmente, hablando entre los hermanos salvos, cantando y alabando al Señor de corazón y teniendo una gratitud hacia el Padre. Por supuesto, todo en el nombre de Jesús. Ya hemos hablado bastante de la gratitud en muchas ocasiones. Yo siempre digo que es la principal razón que nos debe mover a buscar y conocer más de Dios, por lo bueno que ha sido, que es y que seguirá siendo con nosotros. También en ese mismo orden, así como le llenamos al Espíritu, también a veces lo contristamos o entristecemos. El apóstol Pablo aquí en Efesios 4, del 22 al 32, voy a leer estos 10 versículos porque son importantes, nos dice de qué manera ello ocurre. Aquí dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros solos unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurtaba no hurte, mas sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los creyentes. Y aquí viene la parte, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia, y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como también Dios os perdonó a vosotros por medio de Jesucristo. Lo anteriormente previsto en estos 10 versículos lo podemos resumir de la siguiente manera. Primeramente, debemos despojarnos del viejo hombre que se encuentra viciado conforme a una manera engañosa de vivir. Debemos renovar el espíritu en nuestra mente. Recordemos que la palabra también romano dice que transformados por medio de la renovación, que te dice no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que podamos comprobar cuál es la verdadera voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Debemos vestirnos del nuevo hombre, caracterizado por una vida en justicia y en verdad, desechando toda mentira. Sabemos que la mentira es algo muy desagradable a Dios. Si nos airamos, debemos evitar pecar. El solo hecho de que nos airamos en determinadas ocasiones, como suele ocurrir, no quiere decir que en ese momento estemos pecando. Podemos estar airándonos por un acto de injusticia. Debemos de ser cuidadosos de no pasar la línea del momento de que nos airamos, cometamos un acto que en sí constituye o represente una transgresión o un pecado. Debemos dejar de hurtar, antes bien trabajar y compartir con los que tienen necesidad. Debemos evitar hablar palabras corrompidas, más bien declarar toda la palabra de edificación del prójimo. Mira, esto es cuidadoso porque por la manera de hablar muy fácilmente nos podemos desviar. La palabra lo dice muy sabiamente, dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por una conversación que empieza por un simple juego, por un simple, comentario jocoso, te puede llevar a una manera indebida de hablar, y esa manera indebida de hablar te puede cambiar tu accionar. Hay que ser muy cuidadoso con el tipo de palabras que sale de nuestra boca. Bueno, la palabra lo dice, ¿no? Que si quieres ver días buenos, refrena tu lengua del mal y que tus labios no hablen engaño. Debemos aquí erradicar de nuestra vida la amargura, la ira, el enojo, la gritería, la maledicencia y toda especie de malicia. Por el contrario, debemos ser misericordiosos y perdonándonos unos con otros, tal como lo hizo Dios a nosotros por medio de Jesucristo. Debemos tratar de evitar de aborrecer a las personas. La palabra, yo se lo he dicho y siempre lo repito en mis predicaciones, que creo que está en el Evangelio de Juan, dice que el que aborrece al prójimo, Dios lo cataloga como un homicida. Entonces debemos ser cuidadosos. A veces tenemos malas reacciones cuando nos hacen mal, ¿no? Y primariamente en nuestra mente lo que entra es un sentimiento no muy grato para la otra persona. Pero automáticamente el Espíritu de Dios siempre nos quebranta y nos lleva a esta postura de que nosotros debemos de vivir en perdón,
en misericordia, tal como Dios lo hizo para con nosotros por medio de Jesucristo. Es un trabajo que poco a poco va haciendo el Espíritu de Dios en nuestros corazones. El Consolador, el Espíritu de Dios, entre sus diversas funciones, tiene la de convencernos de pecado, por cuanto inicialmente no creyeron en Jesucristo. Dice la palabra, en justicia debido a que Cristo está en la presencia del Padre y ya no le podemos ver. Y de juicio porque el Dios de este siglo ya ha sido juzgado, que es el enemigo. Sus días están vencidos. Ok, hermano, ya terminamos con de esta serie todo lo inherente al Espíritu de Dios. Ahora vamos a pasar a otra forma de cómo se manifiesta el amor de Dios, que es por medio de su provisión. Jehová es nuestro principal proveedor. Hay una manera de como le llamó Abraham, Jehová Jireh, que dice Dios proveerá. Y ese nombre tiene su origen cuando Abraham fue a la tierra de Moriah, por orden de Dios, a poner por holocausto a su hijo Isaac. Y le llama así Dios proveerá o Jehová Jireh, porque en el momento en que él por obediencia iba a realizar el sacrificio, Jehová le proveyó con el cordero. Fue cuando el ángel le habló y le dijo, detente, Abraham. Es tremendo, ¿no? Impactante ese pasaje, ¿no? Esa fe y ese nivel de obediencia que alcanzó Abraham, que iba a sacrificar a su único hijo, tal como lo hizo Dios con nosotros, ¿no? Qué tremendo. Evidentemente que aquí podemos evidenciar el temor de Dios que existía en Abraham, al evidenciarse esa obediencia de no rehusar a su único hijo con Sara. Por ello que se le coloca a ese lugar, por eso que se le coloca ese nombre a Dios, ¿no? La forma como se llama Él, o como Él se caracteriza, es nuestro proveedor. La palabra dice que mi Dios suplirá en Filipenses, mi Dios suplirá todo lo que os falte conforme sus riquezas en gloria. Aquí es muy importante porque Dios suplirá todo lo que necesitamos. A veces lo que nosotros necesitamos no es la necesidad real nuestra para nuestro beneficio, no es lo que nosotros pensamos, es lo que Dios sabe que nos va a ser de provecho. A veces el exceso de bienes pueden ser de lo contrario a la bendición para una persona. No es lo mismo que yo necesite que lo que necesita un tercero. Todas las personas tienen distintos niveles de necesidad. Y aquí, como lo dice, conforme a sus riquezas en gloria. Las riquezas en gloria de Dios son infinitas, ¿no? O sea, cuando hablamos de que somos hijos del Eterno, de que es el dueño del oro y la plata, de que es el dueño de la tierra y su plenitud, estamos hablando de que es el dueño de todo lo que en la tierra existe. Fíjense, aquí lee algo muy, muy particular y bien jocoso, ¿no? Jocoso por llamarlo de una manera. Esto lo saqué de un libro que decía, de un libro de John Maxwell, del libro de Actitud de Vencedor, que decía, leí que si un abogado hubiera escrito solamente esta frase del Padre Nuestro, el pan nuestro de cada día, danos hoy, se leería así: con los debidos respetos solicitamos y pedimos que debido a que es necesario hacer una provisión adecuada en este día y fecha arriba descrita, para satisfacer las necesidades nutricionales de los peticionarios y para organizar los métodos de almacenamiento y distribución, como se juzgue conveniente y necesario, así como apropiado para asegurar la recepción por y para dichos peticionarios de tal cantidad de productos, llámese pan, se nos conceda la cantidad suficiente de este producto. En particular, ¿no? Aquí podemos inferir que nuestro Padre Celestial no requiere de tantos tecnicismos, sin ánimo de cuestionar la excelente labor, que hacen o despliegan los abogados. Simplemente para acudir a la presencia de Dios debemos de reclamar lo que ya es nuestro, como dice la palabra, el pan Dios, el pan nuestro de cada día, danos hoy. Ya es de quien es el pan, es nuestro. De hecho, es tan tremendo que cuando vemos el orden de la oración del Padre Nuestro, primero Dios nos indica que debemos declarar primero el pan que nos pertenece antes de perdonar nuestros pecados, como Él también nos los perdona. Solo que simplemente debemos de pedirlo, pues, como dice la palabra, pedid y se os dará, buscad y se os hallaréis, llamad y se os abrirá. El que pide recibe, el que busca halla y el que llama se le abrirá. Bueno, hermano, vamos a darlo hasta aquí y en la próxima seguiremos conversando sobre ese atributo tan particular de Dios, de ser nuestro gran y principal proveedor. Los bendigo en el nombre de Jesús y nos vemos en la próxima.